damos unos minutitos ahí de tregua para el resto de espectadores, ¿de acuerdo? Bueno, pues buenas tardes, son las 5, por lo que vamos a dar comienzo a la sesión. Daros las gracias por volver a participar en esta tercera sesión del segundo ciclo de webinar de productos digitales, que veo por ahí nombres conocidos. Como sabéis, se trata de una actividad que organizamos gracias al programa de la Oficina para la Innovación, que se desarrolla en Fundecid PCT para la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad, con la financiación del Fondo FEDER y que venimos realizando desde el año 2017, como ya sabéis, para sectores muy concretos. Esta tarde vamos a contar con el ponente David Rey, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Es Bachelor en Business Diploma en Marketing y Gestión Comercial por ESIC, MBA Escuela Europea de Negocios, Programa de Perfeccionamiento Directivo y Máster en Marketing Digital por el CEU San Pablo. Es director de Marketing y Retail en Mobile European, director de Marketing y E-Commerce en Imaginarium, es director de Marketing y Desarrollo de Negocio en Grupo Saphir Perfumes, en la actualidad director de Cerca, Digitalización de Proximidad. Bueno, David, no me enrollo más y gracias por estar aquí. Te damos paso para que inicies la sesión. Y lo que sí voy a comentarle a los espectadores de esta tarde, que cualquier pregunta o consulta que queráis hacer mientras que David nos está dando la ponencia, nos la hagáis llegar a través de preguntas y respuestas y, como sabéis, siempre el chat, pues para que entre vosotros hagáis un poco de comunicación, os presentéis, ¿de acuerdo? Cualquier cosa, Lola y yo estaremos por aquí. Pues sin más, te dejamos. Gracias, David. Gracias. Gracias a vosotros por la invitación al Parque Científico y Tecnológico de Extremadura. Bueno, la verdad es que no conocía la intensidad y la calidad de las actividades que realizáis, ¿no? Que siempre es de agradecer. Voy a compartir pantalla y espero no hacerlo mal porque yo Zoom, la verdad es que no es la herramienta que más utilice. La estáis visualizando, ¿verdad? Sí, lo único que si la pones en que se vea pantalla, eso es, ya está, perfecto. Perfecto. Gracias, David. Muy bien. Bueno, la presentación la ha hecho perfectamente Eva. Bueno, pues por formación básicamente me he dedicado al marketing y he tenido experiencia en distintos sectores, directamente desde el punto de vista de empresa, de operador de retail o como consultor para empresas de retail y en el ámbito del proveedor, ¿no? También he estado en el lado de proveedor que trabajaba mano a mano con el canal, con el retail en este caso. Desde hace un año estoy al frente de Cerca, que es un proyecto de digitalización de proximidad. Una de las patas visibles de este proyecto es el marketplace cerca.com, cerca con Z, en el que ya contamos con 1000 comercios en distintas fases de digitalización de 25 localidades en España. El piloto lo lanzamos en Zaragoza en julio de 2020 y estamos ya con el proceso de expansión muy consolidado en diferentes áreas geográficas del territorio nacional. Bueno, cuando me invitaron para realizar esta presentación, entiendo que si hubieran, desde Fundación, hubieran buscado, desde Parque Científico, hubieran buscado un perfil tecnológico, hubieran ido a por el perfil tecnológico. Como veis, el mío no lo es y, por tanto, entiendo que lo que se está buscando es un punto de vista más personal sobre el tema, ¿no? Y un criterio no estrictamente tecnológico. En ese sentido, pues, todo lo que os voy a trasladar en esta sesión tiene ese punto de la vieja del visillo, del que lo ve con un poquito de distancia, pero creo que, bueno, que realmente mi expertise en la parte de retail, unido a ese punto friki, ¿no? que tengo en el sentido de que me gusta mucho, me gusta el mundo del retail, me gusta el mundo de la tecnología y además, pues por la trayectoria profesional que he tenido la oportunidad
y tengo todavía pues, de conocer de primera mano lo que se va cociendo en Retail Tech, ¿no? Como espectador. Vosotros hacen turismo turismo deportivo, turismo de lo que sea, pues yo he hecho mucho turismo de retail porque es un tema que me apasiona, descubrir cómo se van desarrollando las tiendas. En este sentido, la visión que voy a trasladar es una visión crítica en este punto, ya que lo que me gustaría trasladaros es, desde ese punto de vista subjetivo, las distintas ramas o los distintos desarrollos en materia de retail tech, si para mí y para los comercios a los que representa la compañía a la que estoy trabajando ahora, si realmente existen o no existen esas innovaciones, si aportan o no aportan valor real y si son escalables, ¿no? En cuanto que pueden ser aplicables a el comercio local, el comercio de proximidad, que es el 80% del retail en España. Bueno, la sesión la he organizado con un poco de introducción, es decir, en el contexto en el que vamos a contemplar el Retail Tech. Me gustaría hacer un punto muy breve sobre la digitalización del comercio de proximidad, ¿no? Hablar también de omnicanalidad, porque evidentemente es el eje sobre el que debe trabajar el Retail Tech en la actualidad. Y he hecho dos apartados que los he llamado así, bueno, como los podría haber llamado de otra manera, ¿no? Es decir, yo he vivido el Retail Tech en lo que puedo considerar, desde mi punto de vista subjetivo y práctico, como tecnología wow, es decir, la tecnología que busca ese efecto de llamar la atención, y tecnología real, por lo que he visto que puede ser efectivamente implementado, ¿vale? Insisto en que es un punto de vista subjetivo y, como tal, abierto a que aportéis vuestra experiencia, vuestros conocimientos, que seguro que son mayores que los míos, y que me podáis sacar de errores que pueda tener de percepción distorsionada de algún punto, que me encantará escucharos y aprender en este sentido. Aunque dejaremos un turno final para preguntas y comentarios, si durante la exposición queréis realizar alguna consulta o algún comentario, pues sentiros con absoluta libertad para hacerlo. Bueno, estamos dentro de este contexto que hablábamos. A finales de los 90 y principios de este siglo vivimos una primera ola de digitalización en retail, ¿no? Que era básicamente el trasladar del plano offline a la venta digital, pues la oferta comercial, ¿no? Ahora, sin duda, estamos viviendo una segunda era de digitalización. Este es el nombre que le he puesto yo. No sé si oficialmente se habla de una segunda digitalización, pero creo que a efectos prácticos sí es lo que estamos inmersos ahora. Es en esa transformación de la naturaleza de la venta, que ya va mucho más allá de que sea una venta online o que sea una venta analógica, y que viene en gran medida propiciada por todos los avances tecnológicos que se están desarrollando en tecnología. Muchas veces se dice que la tecnología va detrás de las necesidades del consumidor. Yo no lo tengo tan claro. Quizá estemos en un entorno en el que la tecnología avanza con tal rapidez que los consumidores somos inducidos o arrastrados por la tecnología y no en el sentido contrario. Pero bueno, este es, como os digo, mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué está creciendo tanto por qué se está desarrollando de esta manera la tecnología en retail? ¿Por qué se están multiplicando estas inversiones? Bueno, está claro que hay un punto que es el cambio en los hábitos de los consumidores actuales.
Básicamente, este cambio es la única realidad, ¿no? Con independencia de que compremos en tienda física o que compremos en e-commerce, es muy raro el acto o la experiencia de compra en la que no interviene el canal digital también, bien sea para informarnos, bien sea para realizar la transacción, para hacer un servicio postventa o para dejar nuestra reseña posteriormente. Eso está moviendo la estructura de las inversiones en tecnología, sin duda. También la posibilidad de captación de consumidores, de nuevos consumidores potenciales, esos consumidores a los que vamos a dirigirnos desde el ámbito digital, aunque sea para captarlos para nuestra tienda física, ¿no? Y la competencia de los gigantes tecnológicos o de los nativos, operadores nativos digitales, que ha trastocado, ha puesto a la vuelta como un calcetín al mercado de players en retail. Pues, evidentemente tenemos el referente de Amazon, como en muy pocos años lo que ha significado para el cambio de reglas de juego en el campo del retail, y como Amazon, pues hay otros operadores que vienen o que están con una presencia muy fuerte, algunos identificados claramente como, pues eso, como competidores, y otros que están en una segunda línea para determinadas generaciones, como para la mía, ¿no? Pero que vemos en la generación Z o en los millennials que tiran de esos operadores de retail nativos digitales, que muchas veces corremos el riesgo de perder el contacto con la realidad y de no tenerlos en cuenta a la hora de nuestras proyecciones comerciales o nuestras estrategias de negocio. Y aquí pongo siempre el ejemplo de Shein, que pues, no sé si la conoceréis. Yo la verdad es que hasta que no empecé a avanzar en el campo del e-commerce, no sabía que existía este operador, Shein, y realmente es un caso de éxito aplastante como la manera que ha tenido de generar un modelo de valor, de captar a un nicho de usuario muy particular y como digo, que somos muchos los que no conocíamos este operador, ¿no? Y del que no se habla tanto cuando se hacen mapas de competencia en el sector textil, y deberíamos hacerlo por la relevancia que tiene y por la peligrosidad, entre comillas, con la que está ganando cuota de mercado. ¿Qué es lo que está en estos 5 últimos años? ¿Cuáles son los vectores de crecimiento en Retail Tech? ¿Qué es lo que más se está desarrollando? Pues el número 1 sigue siendo el e-commerce. Estos datos sí que son datos objetivos de inversiones hasta el 2020, ¿no? A nivel mundial. Los e-commerce, las plataformas de venta, siguen siendo la inversión número 1. Los sistemas de punto de venta, el POS, están en segundo lugar. Le siguen las herramientas de análisis de datos, el software de gestión del inventario, las herramientas de prevención de fraude y lo que yo he llamado aquí el retail tech puro, o según mi concepción, que pueden ser los chatbots, las herramientas de realidad virtual o realidad aumentada, el Internet de las cosas, etc. Es decir, que cuando hablamos de retail tech, a todos nos viene a la cabeza en primer término este tipo de herramientas, pero siguen siendo muy secundarias en el nivel de desarrollo y de inversión. Vemos que están muy por encima el POS, las herramientas de prevención de fraude u otros vectores que no tienen tanta visibilidad o que no son tan notorios en los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado con el
efecto COVID, cómo ha incidido en la evolución del retail tech. El titular para mí sería que hemos pasado de proactividad a reactividad. Los operadores grandes y pequeños han dejado de invertir proactivamente en retail tech porque creyesen que eso les iba a dar una ventaja competitiva y han mantenido o han subido la inversión de manera reactiva, en la medida que se han dado cuenta de que esto es un ataque, ¿no? Es el ataque del mercado, de la competencia y además del COVID, y reactivamente, como mecanismo de defensa para sobrevivir, tienen que invertir en retail tech. Han aumentado todavía más la inversión en e-commerce y en marketplaces, ¿no? En particular marketplaces que mueven, en el caso de España, casi el 70%, el 60 y muchos, ahora no recuerdo exactamente, de las ventas digitales se realizan en marketplaces. Y además se ha abierto un debate, yo creo que muy interesante, sobre la digitalización, sobre las derivadas que puede tener positivas y negativas también, ¿no? Que parece que cuando hablamos de digitalización damos o asumimos una verdad absoluta, que es que la digitalización es positiva para el mercado en general, y yo tengo mi tesis de que esto tiene matices, ¿no? No tengo tan claro que sea un vector o una herramienta que haya que apoyar de manera o que haya que impulsar de una manera incondicional. Esto puede parecer raro que venga de boca de alguien que se dedica a esto, pero es mi punto de vista, ¿no? Es decir, la digitalización, si la dejamos a su libre albedrío, es decir, el proceso natural de la digitalización, supone una amenaza potencial muy seria, ¿no? Para la economía nacional y local. En primer término, nosotros hicimos a comienzos de este año un estudio que tengo aquí apuntado a nivel interno, pero que nos basábamos en muchas fuentes, ¿no? Porque en e-commerce y digitalización hay una disparidad de fuentes de información y de criterios importante. Bueno, pues nosotros hicimos un estudio y una proyección a partir de datos del INE, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de servicios de estudios de BBVA y de Caixa, etc. Y nuestra conclusión fue que de lo que genera el e-commerce en España, más del 50% sale fuera a operadores no españoles. Y solo un 8% de las transacciones se quedan en operadores autonómicos. Hicimos el estudio en ese nivel, ¿no? Que de lo que se genera, de lo que compran, por ejemplo, los extremeños online, realmente solo el 8% es una proyección. Lo hace a empresas extremeñas. Lo mismo para los aragoneses, lo mismo para los madrileños. Insisto, es una proyección y una media. Probablemente en unas comunidades autónomas suban y en otras bajarán. Además de esta pérdida de relevancia de la economía nacional y local frente a la economía externa, estamos viendo también cómo la digitalización lo que hace es polarizar cada vez más las posiciones en el mercado de los grandes, que se van convirtiendo en más grandes, y los pequeños, que van perdiendo relevancia. ¿Por qué? Porque los que tienen acceso a las inversiones en tecnología y al conocimiento y a la formación son los operadores mayores, ¿no? Si vemos que la necesidad o que las tendencias de consumo vienen por la omnicanalidad y los que pueden atacar esa omnicanalidad son precisamente los que ya tienen una posición dominante,
los pequeños cada vez van a ir perdiendo relevancia y esto va a tener unas connotaciones o unas consecuencias muy significativas en la calidad del empleo, en una brecha social, una brecha digital, perdón, en la presentación está mal, no es brecha social, es una brecha digital respecto al usuario. El usuario va a tener mucha menos, vamos a diferenciar por edades aquellos usuarios que pueden acceder al mercado digital y los que por falta de conocimientos, básicamente vienen de una edad más avanzada, no lo pueden hacer, y por núcleos poblacionales. Los habitantes de las zonas despobladas o con menor densidad de población van a tener también menos acceso, un acceso más difícil al mercado que se ha digitalizado. Y, por supuesto, también el impacto medioambiental. Es muy significativo pensar en la trazabilidad de un bolígrafo que compremos en un gigante del e-commerce y todo el trayecto y toda la huella de carbono que va dejando hasta que llega a nuestra casa, ¿no? Pues sale del almacén central que está en esta ciudad, llega a un centro de distribución que está en mi localidad y luego viene un señor con una furgoneta y aparca en doble fila en la puerta de casa y me lo sube para un artículo que me ha costado 4 o 5 euros. Esto no es sostenible medioambientalmente. Bueno, con todo esto no quiero decir que no tengamos que, evidentemente, que apostar por la digitalización, como decía antes, aunque sea de una manera reactiva. Pero sí creo que los actores del mercado, las administraciones públicas, las instituciones y las entidades como el parque tecnológico, ¿no? Tienen que trabajar para modular este proceso de digitalización, pues con legislación adecuada, con planes estratégicos, con apoyo a la digitalización de proximidad para evitar todos estos efectos. Muy bien. Bueno, y entrando ya estrictamente en el área de Retail Tech, una vez que hemos visto el contexto, me parece importante también hablar rápidamente de este diccionario de los nuevos términos que el Retail Tech ha dejado en la distribución, ¿no? Ya hablamos de Brick and Click, de Brick and Mortar, de Smart Store y de RaaS, ¿no? ¿Qué significan cada uno de estos términos? El Brick and Click es básicamente la combinación de los dos canales, el on y el offline. Es distinto al concepto de Smart Store que veremos ahora. Tiene sin ninguna duda mayor aplicación cuando el canal, es decir, el retailer es el fabricante, tiene mucha más facilidad para hacer esta omnicanalidad, esta combinación de los dos soportes. Y bueno, tenemos un ejemplo muy claro con el más evidente es el Click and Collect, pero hay muchos más, ¿no? Como decía en la presentación al inicio, hay pocas experiencias de venta o de compra en la que no intervengan ya más de un canal. Aquí se abre apunto un gran reto que tiene el retail en los próximos años, que es solventar la logística inversa, ¿no? Ver cómo se enfrenta a los desafíos que plantean económicos y operativos las devoluciones de compra que se realicen online y que tienen una de sus soluciones más claras en la potenciación de la devolución en tienda, ¿no? Que es un ejemplo de Brick and Click. De hecho, los grandes operadores textiles
ya están empezando a cobrar las devoluciones si no se realizan en tienda, que hasta hace muy poco tiempo era devoluciones gratis. Lo veíamos en todos los operadores de textil. El brick and mortar, ¿no? Básicamente es aquellas tiendas o aquellos negocios de distribución de retail que solo permanecen en el plano offline. Bueno, aquí mi interrogante es, ¿existen todavía? ¿O existen más allá de una presencia testimonial o muy residual? Es difícil imaginarlo, porque estar en el plano digital no significa necesariamente vender en Internet. Evidentemente quedan todavía muchas tiendas que no venden en Internet, pero deben quedar muy, muy pocas que no tengan presencia en el plano digital y que no aprovechen el plano online para comprar, informar o dar difusión a su negocio. El concepto de Smart Store no es el concepto que hemos visto de brick and click, aunque lo solamos confundir. Una cosa es una tienda física en la que des también entrada al plano digital, permitiendo que un usuario pueda consultar en la tienda stock de manera online o hacer el checkout también de manera online. Y otra cosa es una tienda, una Smart Store que introduzca herramientas de retail tech no unidas al e-commerce propio de la tienda. Bueno, este tipo de tiendas son más aplicables o existen en aquellos distribuidores que tienen un producto normalizado, ¿no? Un producto de grandes producciones, de poca rotación en cuanto a gama de surtido, que el surtido permanezca durante un periodo largo y con un stock lineal. Y también, evidentemente, mayor aplicación en aquellas tiendas en las que el propio canal es fabricante también. Y mi experiencia o lo que yo he visto de las llamadas Smart Stores es que todavía están lejos de aportar un valor útil más allá del efecto wow que lo consiguen y lo consiguen de una manera muy notoria y muy meritoria y es estupenda y a mí como cliente me gusta mucho vivirlo, pero realmente no creo que existan todavía un referente de tiendas consolidadas que se puedan denominar Smart Store y que estén dando al cliente estímulos para comprar más, ¿no? Que creo que de eso se trata al final. Cualquier inversión que hagas en retail tiene que ser para que el cliente compre más. Bueno, pues yo los ejemplos que me venían a la cabeza, pues unos grandes almacenes en Estados Unidos que sí que tienen una serie de Smart Stores y que, bueno, pues es una experiencia lúdica, digamos, el visitarlos, pero yo no tengo la sensación o no he tenido la sensación cuando los he visitado de que esté comprando más de lo que compraría en una tienda convencional. Tiendas de moda, también tengo un referente en Asia que tiene una Smart Store, ¿no? Una tienda absolutamente tecnológica y como experiencia es muy, muy divertida, pero no me genera demasiado valor. Y en España tenemos también una cadena de textil que está convirtiendo sus tiendas en Smart Stores. Bueno, y yo sigo sin verle todavía la utilidad real como usuario. El RaaS, ¿no? El Retail as a Service, es simplemente una filosofía de incorporar el Retail Tech en el canal, en el proceso de venta, ¿no? Si
leemos o escuchamos esta denominación, pues hace referencia a este punto, a esta filosofía, no tanto a una tipología de tienda o de tecnología, sino al criterio de implementar los desarrollos tecnológicos en el retail. Hemos visto el contexto y ya entramos un poco en el detalle de los distintos desarrollos tecnológicos en los que está el mercado, los que podemos ver en el mercado. En primer lugar, la realidad aumentada, que conocéis todos, básicamente la creación de un filtro que nos permite superponerlo con la realidad, ¿no? Y hacer una fusión entre esa imagen o ese vídeo de un producto ficticio o de un producto que no es tangible con un escenario real que puede ser una habitación en concreto si estamos hablando de decoración, o la cara de una persona si pensamos en gafas de sol o en maquillaje. Bueno, ¿por qué lo pongo aquí en tecnología wow? Porque me parece que la aportación real ahora al mercado es muy limitada, muy limitada todavía, ¿no? Más allá de casos puntuales de grandes operadores que han utilizado esta herramienta y en ningún caso, por lo menos que yo conozca, igual vosotros sí que lo conocéis, lo han hecho de una manera normalizada. Lo pueden haber hecho para productos concretos o casi más como una herramienta de comunicación. Es caro. Es decir, esto lo que implica la realidad aumentada cuando hablamos de retail implica que tienes que crear un filtro, vamos a llamarlo filtro, por cada uno de los productos que quieres, ¿no? Esto no está al alcance, evidentemente, de muchos retailers, solo de los grandes. Y en particular de los grandes que sean fabricantes también. O si no, nos vamos a que ya queda en la responsabilidad o el desarrollo a merced de los grandes fabricantes que, a su vez, ¿a quién van a proporcionarle la herramienta? Bueno, pues probablemente a los grandes operadores, a los más significativos dentro del canal. Por eso digo que es difícil que esta utilidad llegue al comercio pequeño, al comercio local. El resultado todavía no es satisfactorio, sobre todo en productos de moda, que además son de los que más se hacen eco los medios de comunicación. A mí me llama mucho la atención cuando se habla de los probadores virtuales. Créanme que llevamos un año trabajando en proyectos de realidad aumentada para moda y que yo sepa no existen. Igual vosotros los habéis visto, pero un probador virtual que te permita probarte una prenda y ver cómo quedaría en tu cuerpo de una manera realista, no los hay como tal. Es decir, sí que hay startups y hay tecnologías, y una de ellas muy buena en España, que de una manera muy laboriosa te permiten hacer un patronaje virtual de una prenda determinada y un patronaje de tu cuerpo con una cantidad de trabajo, de inversión de horas por parte del usuario, por parte del fabricante y del desarrollo tecnológico. Bueno, eso existe, pero evidentemente, o no tan evidentemente, no hay todavía disponible una tecnología que haga posible esos probadores virtuales de los que se habla tanto, ¿no? Y que para mí pues son unicornios o seres mitológicos. No los he visto. La realidad aumentada básicamente tiene un efecto de gamificación ahora mismo. Que son
bueno, pues como esos filtros de Instagram a los que ya nos hemos acostumbrado o de cualquier otra aplicación, los utilizamos más para jugar que para que aporten un valor real en un proceso de compra. Evidentemente, esto tiene seguro excepciones y hay sectores más específicos, como puede ser el del maquillaje, en los que sí que ya tenga cierto sentido, ¿no?, la realidad aumentada. Pero incluso ahí yo tendría mis dudas de si una usuaria es capaz de, va a comprarse un producto de maquillaje simplemente probándolo con realidad aumentada. La realidad virtual es análoga, ¿no? Todavía es poco ágil, la inversión que requiere es muy alta, los plazos muy largos y la utilidad todavía está por definir en el retail. Sí que hay herramientas o tecnología que impresiona, que está muy bien hecha, en la que tú tienes una experiencia muy inmersiva y muy sensorial, pero le falta esa unión con las necesidades reales del retail para convertirlo en una herramienta que dé valor en el proceso de venta, ¿no? Yo las experiencias que tengo o lo que he vivido, bueno, pues han ido más en la línea de gamificación o de enriquecer esa experiencia cuando estás en la tienda con un contenido que a mí particularmente no me ha aportado demasiado respecto al proceso de compra. Ha sido un plus, divertido, muy llamativo, pero no útil o no ha desencadenado en mí la decisión de compra o no lo hubiese desencadenado, ¿no? Y bueno, sigue siendo evidentemente una tecnología sofisticada, poco accesible a operadores medianos y pequeños y con plazos de ejecución muy largos. Y esto en el retail, la agilidad, el time to market, la capacidad de adaptarte a las tendencias del mercado es uno de los factores esenciales. Los sensores beacon, que conoceréis mejor que yo la mayoría desde el punto de vista tecnológico, son aquellos que nos permiten, previa detección por parte del sensor de nuestro dispositivo móvil, la mayoría de las veces el teléfono, los que nos permiten, por una parte, el push, recibir información información comercial, pues si estamos en una tienda donde están los detectores de esa tienda, o si estamos en un área geográfica determinada, pues información comercial u ofertas o mensajes relacionados con ese área geográfica. Por lo que yo sé, hasta ahora requieren interacción por el usuario. Es decir, lo habitual es que tengas que autorizar esas notificaciones o que te tengas que descargar una aplicación, una app, que es la mayoría de los casos, o por lo menos los que yo he vivido. Claro, en el momento que te hacen descargar una aplicación, es decir, tú entras a una tienda, a una Smart Store con sensores beacon, y pues para vivir una mejor experiencia de compra, descargue esta aplicación. Pues te lo tienes que pensar, ¿no? Me merece la pena a mí descargarme una aplicación para que me den ofertas personalizadas en esta tienda en la que voy a estar 15 minutos. Bueno, tenemos también una capa que aplica en Europa, en la Comunidad Europea, que es la legislación en materia de protección de datos, ¿no? que realmente en el mercado europeo es muy laborioso y cada vez lo es más el pensar en este tipo de herramientas o en poner en marcha este tipo de herramientas, y no dejan de tener un punto intrusivo también en el usuario, ¿no? Que todavía no estamos educados
de una manera tan explícita para recibir este tipo de notificaciones. Los sensores beacon también tienen el lado contrario, el pull, ¿no? Es decir, que en cuanto nos detecten nuestro dispositivo en un entorno, en una localización determinada, no nos van a lanzar ofertas, sino que van a extraer nuestra información. Y aquí es donde se plantean las dudas, o a mí se me plantean, respecto a esa protección de datos de la que hablábamos antes. Así como para el tema push, para recibir notificaciones, tú tienes que dar una aprobación explícita o realizar algún tipo de acción para que se obtenga información de tu dispositivo, pues en teoría no se puede hacer sin unos requerimientos legales, pero la práctica nos dice que aquí hay una serie de autorizaciones implícitas que estamos dando a nuestro operador de telefonía, propietario del software de nuestro móvil, etcétera, que permiten en la práctica que estemos dando data sin ser conscientes de ello, ¿no? En cualquier caso, los sensores pull lo que van a facilitar cada vez más es el conocimiento del cliente. Y eso nos lleva a un modelo de compra offline, ¿no? Muy parametrizado con el modelo Amazon. Es decir, con ese modelo en el que tu vendedor tiene tanta información sobre tu perfil que realmente puede ofrecerte una propuesta hiperpersonalizada conforme a tus preferencias de consumo y además, si le añadimos la capa del análisis predictivo y la inteligencia artificial, se puede anticipar a lo que necesitas, ¿no? Cosa que hace maravillosamente bien Amazon. Como sabe que justo ahora tengo necesidad de este producto? Bueno, pues por la cantidad de información que tiene de nosotros y por esa capa adicional de inteligencia predictiva que tiene. Bueno, pues los sensores beacon son una pata más de la que podemos extraer información para implementar ese modelo en las tiendas físicas, ¿no? O sea, nos pueden proporcionar datos sobre lo que hace el cliente, ¿no? Qué secciones son las que más le gustan de una tienda, las que más visita, cuánto tiempo pasa en una u otra y cruzar esto con su ticket de compra y ver cómo repercute o qué relación hay entre estos vectores. Big Data e inteligencia artificial. Evidentemente existe, no diría nunca lo contrario, ni muchísimo menos, y evidentemente es un vector de desarrollo importantísimo dentro del retail tech actualmente. Pero yo lo he categorizado aquí en tecnología wow porque sí que es cierto que los operadores medianos y pequeños tienen una imagen muy distorsionada todavía de lo que es el Big Data y lo que es la inteligencia artificial. En el desarrollo de nuestro trabajo en Cerca, que trabajamos con diferentes entidades, asociaciones de comerciantes, administraciones públicas, es muy habitual que nos pregunten enseguida por Big Data, por inteligencia artificial y aquí de quién será la data y yo quiero la data porque necesitaré trabajar la data, etc. Luego tiene una aplicación muy, muy limitada. ¿Por qué? Porque Big Data para ser útil tiene que ser muy big, tiene que ser muy grande, ¿no? Hay muy pocas plataformas, muy pocas estructuras de las que se pueda extraer un volumen significativo a nivel analítico de datos, ¿no?
pues sí, pues podemos tirar de Google o podemos tirar de otras fuentes externas en las que se compre esa data. Pero data propia, para que tenga un valor estadístico y que pueda ser trasladable al plano, que pueda tener una traducción en predicción de comportamientos, estamos muy lejos de poder obtener esa información con plataformas pequeñas o con estructuras de conocimiento limitadas, ¿vale? Por otra parte, como decía antes, cada vez hay más condicionantes legales. Habréis leído pues, las nuevas políticas de Google en esta materia, que llama mucho la atención, ¿no? Todos teníamos el criterio acertado o no acertado de que el gran negocio de Google estaba en los datos, bueno, y ahora él mismo se va a autorregular para no facilitar tanto, para que no le sea a él mismo tan fácil el manejar, el extraer esa data. Pues bueno, es muy llamativo. En cualquier caso, como os decía, hay muchos condicionantes legales que hay que tener en cuenta antes de implantar una herramienta o un proyecto de Big Data. Bueno, y luego una vez que tenemos esa data, la capa de inteligencia artificial que habría que aplicar no es tan sencillo, o por lo menos para mí, en los proyectos en los que estamos involucrados, hay una parte de inteligencia artificial. Bueno, hay una parte de inteligencia humana, obviamente, en cualquier desarrollo de AI, de inteligencia artificial. Que una tecnología aprenda de sí misma no significa que no tenga que estar tutorizada, mentorizada por talento humano, ¿no? Que es el que tiene que ir parametrizando ese autoaprendizaje y marcando las diferentes direcciones en las que tiene que ir. Bueno, en este sentido en el que me he manifestado es por lo que entiendo que la data y la inteligencia artificial son todavía no tan aplicables al retail más próximo como puede parecer cuando leemos noticias, información o lo que los propios comerciantes o profesionales del sector estiman. Sí que hay alguna iniciativa consistente e interesante que está trabajando para hacerlo más accesible, ¿no? Cómo podemos paquetizar la data y la inteligencia artificial para que tenga un valor interesante para el señor que tiene una tienda de ultramarinos o un comercio de moda en el barrio o en el pueblo. Bueno, hay un par de iniciativas en concreto en España muy, muy interesantes, pero están todavía en vías de desarrollo. Bueno, he hecho un repaso por estas líneas de retail tech que creo que no están en el punto de ser 100% aplicables en el entorno más próximo. Y ahora vamos a hablar de los que sí que son aplicables y donde puede haber buenas oportunidades para el comercio de proximidad, ¿no? En este caso hablamos de las etiquetas de radiofrecuencia que nos permiten pues, trazabilizar un producto que a su vez va a facilitar la gestión del stock, va a agilizar el proceso de pago, el proceso de logística inversa cuando se pueda dar, absoluta seguridad para el usuario, ya que vas a identificar todo el trayecto que ha hecho el producto. Se integra con el POS automatizando muchos de los procesos de tienda. Bueno, evidentemente esta es una tecnología que ya está más que implementada y que cada vez más está llegando a través de los POS
a las capas más pequeñitas del canal, a esas pequeñas tiendas de proximidad. Precisamente el POS es donde hay ahora mismo un camino de desarrollo en el que se pueden hacer cosas muy interesantes para estos pequeños comercios, ¿no? Lo que había empezado pues que originariamente eran la tecnología para cobrar y a través de tarjeta de crédito, pues se ha ido convirtiendo en una herramienta de mucha más utilidad comercial, ¿no? Que nos va a permitir integrar un plan de fidelización, leer códigos de barras o etiquetas como las que hemos visto antes, hacer una automatización en la gestión del inventario de la tienda o obtener información estadística sobre nuestros clientes, sobre nuestros productos, etc. Aquí hay un desarrollo muy interesante respecto a que el cliente, con la aparición de los POS móviles, ¿no? Y los hemos visto todos pues, aquí en España, los empezamos a ver así extendidos, evidentemente en las Apple Store y en las tiendas, yo recuerdo en Mango, que fueron, creo recordar que de las primeras cadenas en ponerlos en marcha en España, con los POS móviles y los POS en cloud. Al final lo que estamos permitiendo es que el cliente se convierta en un POS en sí mismo, ¿no? El cliente puede consultar él mismo el stock disponible, si el producto está en una talla o en un color distinto, incluso puede hacer el auto checkout, ¿no? Puede liquidar su compra. Lo hemos visto, existe ya de hecho en tiendas Amazon y aquí en España a mí me viene a la cabeza Adolfo Domínguez, que está implementando este tipo de POS en sus tiendas, ¿no? Y en el momento que además se integran con el CRM del establecimiento, lo que nos da es una transversalidad y una potencia muy, muy interesante. Lo que va a permitir es que tanto cliente como vendedor puedan tener acceso a toda la información, es decir, a la propia información del cliente, a la propia información del surtido y del producto y a la propia información del vendedor. Y esto es lo que nos irá facilitando cuando hablábamos antes del modelo Amazon de inteligencia predictiva. Estos POS nos van a acercar más a ese modelo dentro de la tienda física, ¿no? Conforme se vayan extendiendo y vayan consolidándose las operativas y los datos con la integración con el CRM, seremos capaces de imaginar escenarios diferentes, ¿no? En los que el precio de un producto que está en la tienda física puede ser distinto para dos usuarios en función de si uno es, por ejemplo, socio del club de fidelización de esa tienda o si tiene algún tipo de bonificación por lo que sea, o que se le puedan presentar ofertas mucho más adecuadas a su perfil. Hablo dentro de la tienda física, ¿no? Más allá del canal digital. Bueno, y algo que nos parecía muy residual hasta hace 2 años, que es el pago con biometría, a raíz de la crisis sanitaria, lo vemos como un valor muy real en el proceso de compra. O sea, que los usuarios, el cero contacto lo valoramos mucho. Y la posibilidad de pagar con un escaneo de la cara o con lectura del iris, bueno, tecnológicamente es más que posible y de hecho ya se está haciendo en tiendas. Y para el cliente, como digo, es un valor
muy, muy tenido en cuenta. También es interesante hacer una mención al Internet de las cosas. Aquí estamos hablando pues, desde Alexa a los estantes inteligentes, ¿no? A los lineales inteligentes a los lineales inteligentes que se autorreponen de stock en la medida que van perdiendo, o sea, que van descontando unidades, que pueden regular el frío si estamos hablando de alimentación, etcétera. Es decir, aquí entran esos sensores y medidores que cobran mucha importancia también a raíz de la crisis sanitaria, ¿no? En cuanto a control de aforos, a la calidad del aire, etc. ¿no? Y respecto a estos sensores y medidores, hay un reto, como os decía antes, de la logística inversa, que puede tener aquí un cruce muy interesante con los sensores beacon pool, es decir, cuántos envíos no llegan a buen término en primera instancia porque el repartidor no tiene noción de si está o no está en ese momento el cliente en la casa. Bueno, pues con el Internet de las cosas y pensando además en dispositivos móviles, tanto a nivel del usuario como a nivel, en este caso, del repartidor que pueda llevar esos sensores móviles, puede tener sentido pensar en que habrá una herramienta que ayude a los operadores logísticos a optimizar las entregas, ¿no? A saber en qué momento está el cliente en su domicilio o en la dirección de entrega para realizarlo. Tenemos todos los elementos de señalética digital que en grandes cadenas están implantados y que además implantarlos en tiendas más reducidas es mucho más accesible y mucho más fácil de lo que puede parecer. Y también experiencias muy chulas que están haciendo de llevar tu Internet de las cosas de tu marca a casa del cliente, ¿no? Pues un grifo de cerveza que en el momento que se vacía el grifo de cerveza doméstico, hay una experiencia piloto en España también, que cuando se está agotando la cerveza es el propio grifo de cerveza el que te da una señal para que tú envíes a ese usuario un preaviso de que vas a ir a rellenarle el grifo de cerveza porque sabes que le queda poco, ¿no? Y además le puedes añadir esa capa de análisis predictivo y dentro de 2 semanas hay un partido de fútbol de su equipo, pues sé que va a necesitar cerveza y que si se la propongo ahora me va a decir que sí. Bueno, esto en cuanto al Internet de las cosas. Y sí que me gustaría hacer también una mención a los chatbots que están muy en boga, no porque hayan evolucionado especialmente en los últimos años a nivel tecnológico, o por lo menos la percepción que tengo yo es que ofrecen un valor similar al que venían ofreciendo hasta ahora, pero que sí que se han popularizado tremendamente, ¿no? Ahora es muy fácil para un pequeño comercio, para un pequeño operador, instalar un chatbot a través de sus redes sociales, a través de WhatsApp, que le permita dar unas funcionalidades básicas y ofrecer un servicio al cliente un 24/7 en términos básicos y en algunos casos también, si tiene e-commerce, pues conectarlo al e-commerce y poder dar información proactivamente sobre la oferta online de ese comercio, ¿no? Bueno, pues
este es un caso de tecnología más que aplicable en retail. También me ha sorprendido el nivel avanzado en el que está la localización inteligente, ¿no? Esa es la hipersegmentación mediante la cual vamos a poder gestionar datos provenientes de diferentes fuentes, analizarlos y visualizarlos en mapas interactivos de calor, ¿no? Es decir, que nosotros podamos unir o agregar información que puede venir de nuestra propia data o de la que compremos y la podamos agregar geográficamente en un área muy focalizada y muy concreta, ¿no? El otro día nos presentaban un modelo que hablaban de áreas que podían mapear una ciudad en rangos de 200 por 200 metros, que son rangos realmente pequeños, ¿no? Y ya te daban una cantidad de información sobre esa área geográfica, sobre los usuarios que viven en ese área geográfica o que están en esa área geográfica, súper detallada. Esto nos permite, por una parte, que la elección de dónde voy a abrir mi tienda física, ya sea una elección que pueda estar mucho más fundamentada, mucho más consolidada y, como he repetido varias veces, también nos permite pensar en ir hacia ese modelo Amazon de inteligencia predictiva, de conocer muy bien a nuestros clientes, pues agregando esta información de la localización inteligente con informaciones provenientes de otras fuentes y con nuestro CRM y con nuestro análisis predictivo. Y ya para acabar, sí que me gustaría hacer una mención a los nuevos medios de pago como una vía de desarrollo del retail tech que se está acelerando en los últimos meses, diría, ¿no? Hemos hablado antes del pago biométrico, pero en general los pagos, las formas de pago alternativas a las tarjetas de crédito van creciendo exponencialmente, ¿no? Seguro que por una diversidad de causas. Quizá una de ellas, más allá del pago sin contacto, que es valorado por el usuario, es que hay mucho consumidor joven que todavía no tiene edad para ser titular de una tarjeta de crédito, pero sí autonomía para comprar online o para comprar offline sin contacto, ¿no? Pues para ellos ya existen herramientas para que compre online, pero habrá que pensar también en herramientas para que puedan comprar offline. Un chico de 14 años que pueda ir a la tienda y pueda comprar aunque no tenga una tarjeta de crédito, ¿no? Que pueda comprar sin necesidad de metálico. Y seguro que también está influyendo el hecho en territorio europeo de esas nuevas directivas de pago seguro por Internet, que realmente tendríamos que ser capaces de conciliar la seguridad online con algo que sea menos gravoso para el usuario. A mí, que me considero relativamente joven, ya cuando hago compras, últimamente ya me llegan unos medios de verificación que o son complicados. Suma los 2 primeros dígitos de tu clave, multiplícalo por 432 y réstales la raíz cuadrada de no sé qué. Joder, ¿no? Pues esto le llega a una persona de 75 años, no sé lo que va a hacer. O son muy difíciles o son muy gravosas. Descárgate la aplicación de tu banca online, entra en la aplicación y antes de 6 minutos confirma. No se lo estamos poniendo nada fácil al usuario
y lo que vamos a hacer es disuadir muchas veces de que complete la venta digital. Muy bien, pues la verdad es que no he ido consultando el reloj, pero veo que me he enrollado bastante. No te preocupes, David, vas bien de tiempo, ¿vale? Yo voy a Pues bien de tiempo, aprovechar. bueno, hasta Sí. aquí un poco lo que tenía, el contenido que tenía previsto. Sí, voy a dejar de compartir si os parece. Vale, pues ahora mientras que la gente se anima a lanzarte alguna pregunta, voy a lanzar yo las encuestas, ¿vale? Son 2 minutos para que lo rellenen los participantes y a ver si se animan a preguntarte algo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que queráis lanzarla a David? Aprovechar. De todas formas, David, nos pasarás la presentación y también aprovecho para compartirlas con los asistentes, ¿de acuerdo? Cuenta con ello, sí. A ver si... Como podéis hacerlo por preguntas y respuestas, si queréis por el chat, donde os sea más fácil. A mí me encantaría que alguien me descubriese tecnología que yo no conozco, ¿no? Pues cuando a mí el tema de los probadores virtuales me obsesiona porque llevamos trabajando con... O sea, es un encargo que nos hacen todos nuestros operadores, ¿no? Queremos probadores virtuales, que hemos leído que existen. Implementad los probadores virtuales. Que no hay probadores virtuales. Pero vamos, que ojalá alguien de los presentes me sacase de mi error, por ejemplo. Bueno, pues no sé, hay por ahí algunos que son bastante conocidos de tecnología, no sé si se quieren animar. No. Ha escrito una persona, Luis Manuel Soto, que dice que solo quiere agradecerte la ponencia, que ha sido muy interesante. Bueno, gracias a ti, Luis Manuel. No sé, a ver, Javier, ¿no te animas a preguntar nada? Javier Miranda, que te veo por ahí. Bueno, a ver. Vamos a dar unos minutos si prefieren y si no, pues bueno, daríamos Muy por bien. finalizada la... Creo que la gente no se anima. A veces, al ser webinar así tan pequeño, estaría bien que les pusiéramos a ellos también para que les pudieras ver y te sea más amigable y así directamente ellos pudieran hablar también. Es difícil el formato webinar. No es lo mismo que hacerlo presencial. Para los grandes oradores pues lo tendrán súper dominado, pero a mí me cuesta mucho, ¿no? Esa sensación de estar hablando para nadie. Complicado, ¿no? Pero para mí me resulta difícil La entender. ventaja que estamos sacando con esto, David, pues eso, poder tenerte a ti un ratito, que estás lejos y no tenerte que hacer venir hasta Sí, claro, Extremadura, claro. llegar a ponentes, pues eso, un poco. Y luego también en Extremadura, la distancia que tenemos tan grande. A ver, Javier Miranda se anima a decirte que gracias, David, muy interesante. Estoy pensando alguna cuestión a la altura de la ponencia. Uy, no sé cómo interpretar Gracias, eso. Javier. Gracias a ti, Javier. Bueno, Bueno, en la presentación tenéis mis redes. Os haremos llegar la presentación, como ha dicho Eva, y estoy a vuestra disposición si se os ocurre después alguna duda o queréis ampliar información de algo, contactar conmigo para contarme lo que sea, estaré más que encantado. pues muchísimas gracias, David. De todas formas, preguntan también por el chat que si vamos a dejar la ponencia. Como ya os he comentado, se va a colgar en el canal de YouTube de Fundecivi del Parque Científico, o sea que sin ningún problema, ¿vale? La podréis volver a ver detenidamente y lo que dice David, si queréis hacer alguna pregunta, pues nada, como os pasaremos su presentación. A ver, mira, entra una pregunta, David, de Ángel López. Dice, muchas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Una duda, ¿cómo ves el uso de los códigos QR en los puntos de ventas? Bueno, muy buena pregunta porque la verdad es que tendría que haber hecho una mención explícita. Lo veo muy interesante porque la parte complicada en cualquier innovación tecnológica, que es la adhesión del usuario, ya la tienen, ¿no? Y la tienen. Fíjate que llevamos años con los códigos QR, a vueltas con los códigos QR, ¿no? Cuando digo años son pues muchos, más de 10 años.
Y es ahora con el COVID que todos nos hemos acostumbrado a escanear el menú, ¿no? Me parece por necesidad. Y hemos descubierto que es tan fácil como poner la cámara encima y que no hay que hacer nada más y que te lleva bueno, a un contenido que te genere valor. Sin ninguna duda es muy interesante, muy interesante para el pequeño comercio, bueno, para todo el retail en general. Sí que es una aplicación que es una tecnología que de manera muy sencilla puede enriquecer ese proceso, esa experiencia de compra. Y más que inversión tecnológica o inversión económica, lo que requiere ahora mismo es información y formación para el comercio, en este caso local, que es, como veis, para el que barro siempre, ¿no? De explicarle lo sencillo que es, que los mismos contenidos digitales que tiene, lo que pueden tener sus proveedores de producto, ya les sirven, que generar un código QR es gratis, que lo puedes imprimir con la impresora de tu tienda y que lo puedes colgar y que no tiene mayor complicación. Gracias, David. Pues bueno, no sé si alguna más y si no, damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos por haber participado, por estar aquí y recordaros que queda la última sesión, que es el próximo jueves por la tarde del ciclo de webinar, que se trata de lo que es seguridad en teletrabajo. Se verá las dos partes, tanto la parte jurídica como la tecnológica. Sin más, nada, daros las gracias de nuevo. Bueno, David. Gracias Pues a todos y que acabéis bien el día. igualmente, Muy bien. bueno, Hasta luego. adiós. Adiós. Adiós.